Buenas tardes a todos los aspirantes. Esta es la primera videoconferencia de sociales de ahora. Estamos la tutora que se llama Laura Rosel Aguilar y mi persona que soy el coordinador. En esos momentos daremos paso a la explicación de la tutora y después será un momento para preguntas y respuestas por si tienen dudas. Si las dudas no son contestadas en la videoconferencia, la misma tutora dará un día y hora y foro específico donde se darán a contestar todas esas preguntas que no se dieron respuesta en la videoconferencia. Por favor, tutora, puede iniciar. Muchas gracias, me disculpo por los problemas, pero era algo fuera de mi control que le di solución un poco lento. Y bien, es necesario hablar del tema por el que estamos acá, la conceptualización, el hombre como ser social. Y para iniciar el tema nos planteamos, antes de definir qué son las ciencias sociales, es importante aclarar, por ejemplo, qué es la ciencia, ya que, o sea, se habla mucho de las ciencias sociales, las naturales, pero no sabemos realmente qué ciencia. Con eso debemos iniciar. Existen diferentes definiciones, pero es importante hablar antes de la ciencia sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad se entiende como todo lo que existe, todo el universo conocido, que no es nada más lo orgánico, lo sensible, o sea, no es simplemente lo que perciben nuestros sentidos, sino que también es aquello que es inorgánico o que no puede ser percibido por los sentidos, valga la redundancia, tales como los pensamientos, lo espiritual y la realidad social. Y bueno, regresando al concepto de ciencia, ya que era importante aclarar que era la realidad, ya que las ciencias sociales estudian, bueno, todas las ciencias precisamente estudian lo que es la realidad. Bueno, regresando al concepto de ciencia, Sierra y Bravo dice, en sentido estricto, la ciencia es un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método científico. Como ustedes ya sabrán, pues el cambio de actuación de la ciencia se encuentra en la realidad misma. Si no existiera la ciencia para resolver y dar explicación a los sucesos de la realidad, pues no sería ciencia, ya que sería una contradicción. Pero aunque se refiere a ella, la ciencia está estructurada por ideas o conocimientos. El ser humano solo puede en realidad captar la realidad conceptualmente. Y esto, por razones prácticas e históricas, la realidad ha estudiado la realidad en sectores que se manifiestan como los llamados fenómenos naturales y los fenómenos del pensamiento, que son las ideas y los conceptos, y los fenómenos sociales. Esto no quiere decir que la realidad esté fragmentada, o sea, la realidad es una sola y solo ya existe, pero para su ámbito de estudio es necesario crear divisiones, aunque como veremos en los siguientes, bueno, ahí está, como veremos en las siguientes diapositivas y siguiendo la línea de contenido, pues no significa de que cada ciencia funcione independientemente. Todas las ciencias se retroalimentan y se completan entre sí. La realidad es una sola, como les estaba diciendo, de tal forma que cualquier cambio que suceda, ya sea intencionalmente o no, repercute en esta realidad. Yo sí lo veo, así que este, No se ven. Bueno, sí se ven. ah, Bueno, no sé por qué él, pero sí se ven. bueno, está bien. Bueno, yo voy a ver eso. Está bien. Bueno, lo que estaba diciendo es que cualquier cambio que se realice sobre la realidad sin querer repercute directamente en esta y en ámbitos de los que no podríamos haber previsto que se iba a afectar. Por ejemplo, cualquier cambio en la forma de producción afecta a la estructura social, tanto así como la naturaleza misma. No es posible crear un evento o hacer un cambio en la realidad sin que éste afecte a la totalidad en su conjunto. Sierra y Bravo nos ofrecen una sencilla clasificación de las ciencias a partir de bueno, las clasificaciones de las ciencias según Sierra y Bravo son las ciencias físico-naturales, las cuales estudian la realidad observable constituida por los fenómenos naturales
y las ciencias humanas y las ciencias sociales, las cuales estudian al hombre y su comportamiento en la sociedad. Y esto nos lleva al punto central de esta videoconferencia, la cual es darle una explicación a las ciencias sociales, las cuales son un conjunto de ciencias o disciplinas que estudian la vida social en sus diversas manifestaciones. Esta vida social constituye en términos generales lo que llamamos la sociedad. Y esta está constituida por las relaciones sociales, que aunque se materialicen en forma diversa, Bueno, esto quiere decir de que las relaciones sociales, aunque podamos verlas en algunas cosas, por ejemplo, para crear un par de zapatos o cualquier objeto, pues fue necesario un tipo de interacción social, ya que es una persona la que está creando. Y en los casos de las fábricas, pues no solo es una persona quien crea un objeto, sino que es una línea de producción donde varias personas se dedican a crear distintas fases del objeto. Así que las relaciones sociales son esencialmente inmateriales. Y entre estos elementos inmateriales podemos destacar los principios, creencias, reglas morales, leyes, valores e ideas. Está bien. Bueno, ahora como las principales ciencias sociales tenemos, las ciencias sociales también son consideradas, bueno, se me había olvidado decirlos, son consideradas como una serie de disciplinas que estudian el comportamiento humano. De ahí que se conozcan como ciencias de la conducta humana, ya que se dedican a estudiar precisamente eso. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad y de las instituciones y de las relaciones con las que se configuran la vida social. Y las principales ciencias sociales son la economía, las cuales estudian cómo los seres humanos producen cada uno de las fases de este proceso y cómo el proceso está intrínseco y se puede materializar de diversas formas. Luego tenemos la antropología. En esta tenemos dos clasificaciones, la cual está primero la antropología física, que estudia la evolución biológica de la especie humana de un ancestro común hasta el primer hombre, ¿sí?, que se mantuvo en pie, o sea, el Homo erectus, y el primer hombre que creó conocimiento, es decir, el Homo sapiens. La antropología, y luego tenemos la antropología cultural, la cual estudia el surgimiento y desarrollo de las culturas, qué es lo que nos hace humanos, y desde las sociedades primitivas hasta las actuales. Es decir, que cada vez que vamos a un museo, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El David J. Guzmán, pues ahí podemos ver mucho de lo que se conoce como la antropología cultural, ya que vemos diversas piezas que se han recogido y que nos permite ver cómo ha sido el funcionamiento de las sociedades y de la evolución del ser humano desde ese tiempo hasta lo actual. Bueno, como segundo punto tenemos la demografía, la cual estudia la composición y la distribución de la población humana. La psicología, que estudia lo que somos, lo que nos caracteriza como individuos, nuestros sentimientos, nuestra capacidad intelectual, temperamento, autoimagen, actitudes, valores, temores y pensamientos. Bueno, la psicología es muy importante y es una ciencia, bueno, una disciplina, la cual ha tenido como una posición un tanto, bueno, menor a la que debería, la verdad, ya que es muy importante tener la conciencia de estos aspectos, ya que muchas veces por no darle la importancia a la psicología, pues nos podemos ver en una sociedad más o menos como la nuestra, con tantos problemas y que a veces solo se resume en mucha gente con serios problemas emocionales. Pero bueno, seguiremos. Bueno, en la historia, la historia es la ciencia que estudia los acontecimientos humanos a través del tiempo. En esta no requiere mucha explicación, ya que como todos los presentes, ya que me imagino que están aquí es porque tienen aprobado casi el bachillerato, hemos visto la aplicación teórica y práctica de la historia. Y es necesario conocer la historia,
ya que, como dice un dicho que es un poco trillado, si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Bueno, y en otro aspecto tenemos la política, que estudia la forma en que la sociedad se organiza, toma decisiones y ejerce el poder político. Y si ya hemos estudiado un poco más dentro de esa materia, hay, bueno, hay algo que me gustaría decir, que es que como ser humanos se nos dice que somos animales políticos. Eso lo vi, de hecho, en mi primer ciclo, cuando estaba en mi primer ciclo, y es importante ya que mucha gente se define a sí misma como apolítica, pero el ser humano en sí es un animal político ya que nos relacionamos y en sociedad siempre es necesario tomar decisiones, así que muchachos, la siguiente vez que alguien les diga que no está interesado en la política, pues estamos inmersos en ella desde el momento que vivimos en sociedad. Luego tenemos la sociología, la cual estudia la sociedad, el comportamiento humano en situaciones sociales y los resultados de su vida en comunidad. Es necesario tener este enfoque sociológico en cada uno de los aspectos de nuestro sistema y creo que es otra disciplina de la cual no se escucha lo suficiente, ya que, ya que la psicología nos permite conocer el comportamiento como individuo y nuestros sentimientos y emociones, pero la sociología determina nuestro comportamiento ya en sociedad. Y estas son dos ciencias que están estrechamente relacionadas, ya que es de acuerdo a nuestro perfil psicológico que nos relacionamos en sociedad. Y ese es el ámbito de la sociología, estudiar la causa de raíz de los problemas sociales, pero también es necesario la psicología para darle una solución que sea efectiva a largo plazo. Y creo que es algo de lo que nuestros gobiernos podrían aprender. Bueno, continuando, existen diferentes definiciones y ámbitos de las ciencias sociales, en el que se coincide en el que se estudia al hombre en todos los ámbitos. Y hoy en día las ciencias sociales no pueden estudiar al hombre de forma aislada a su entorno, a su medio ambiente y a los fenómenos naturales que se experimentan alrededor, ya que son, como le dijimos, la realidad es una sola y no es posible dividir estos conocimientos y estudiar solo desde una perspectiva, ya que sería una perspectiva incompleta y que no nos daría una solución realmente efectiva. No considerar cuáles son los otros aspectos que vienen en la realidad tal y como son, para crear el efecto que nosotros, para crear, por ejemplo, disculpen, el efecto que nosotros queremos en la realidad, tenemos que entender esta realidad. Y para esto es que existen estas ciencias, ya sean las naturales y las sociales. Y bueno, y por eso es que se dice de que las ciencias son multidisciplinarias. Bueno, de aquí las ciencias sociales estudian a los seres humanos como individuos y como miembros de grupos y organizaciones. Importantísimo. Y que analizan su cultura, como esto ya es a modo de conclusión, analizan cómo producen y distribuyen sus bienes materiales para vivir, gobernarse, tomar decisiones y adaptarse y enfrentar al ambiente físico que los rodea. Las ciencias sociales también estudian los seres humanos a través del tiempo y en diferentes sociedades. Los seres humanos somos los únicos que podemos pensar y reflexionar sobre nosotros mismos, lo cual nos da una inmensa responsabilidad, ya que el resto de las especies no han logrado llegar al nivel de cognición que tenemos nosotros. Por lo tanto, sus acciones en base al entorno y a la realidad son meramente intuitivas. Y ha sido el ser humano que por medio de la creación de conocimientos es que ha generado los cambios y descubierto todo lo que conocemos hasta ahora. Sin esta ciencia, sin este conocimiento, sin esta capacidad, yo no estaría hablando de ustedes y no habría razón para esto, ya que viviríamos de igual forma como viven los animalitos. Pero es esta misma capacidad que tenemos como seres humanos los que nos da muchas nuevas responsabilidades que son únicas para nuestra especie y por las cuales tenemos una alta responsabilidad ética para determinar si nuestras acciones y nuestras creaciones crean un impacto positivo o negativo en el entorno que vivimos y en la realidad misma. Y bueno, bueno, esto, perdón.
Bueno, eso era básicamente lo grueso de mi presentación y cualquier duda, comentario, son libres de dejarlo en la caja de comentarios, les escribiré ahora. Les daré un espacio y si no hay nada, pues pasaremos al video, que es un tanto largo y que les servirá mucho como para llenar los vacíos excelentes. Bueno, está bien. Cualquier cosa. Bueno, ahorita estoy buscando el dato del animal político ya que es importante. Para mí es muy importante que entiendan eso de la política ya que es un aspecto que mucha gente ignora. Pero bueno, mi pregunta para las personas que nos están viendo es, ¿qué significa que un hombre es un animal político? Es decir, ¿cómo entendemos esto? Y esta es una frase de Aristóteles, disculpen, se me ha ido el dato, y significa que el hombre se diferencia de los animales porque viven en sociedades organizadas políticamente. Aunque yo lo dije de otra forma, pues básicamente esa era la idea que le digo. O sea, no se puede decir de que vivimos, de que cuando una persona dice de que es apolítico o que no le interesa la política, pues eso es una contradicción en sí. Debido a que desde el momento en que vivimos en estas sociedades, las cuales tienen una organización estatal, o menor incluso, tenemos desde organizaciones comunales, desde organizaciones locales hasta lo regional y lo nacional, y ahora lo internacional, ¿verdad? Pero bueno, en estos asuntos públicos que se manejan, todos participamos en mayor o menor medida. Pero el objetivo de esto es el bien común, la felicidad de los ciudadanos. Eso es lo que persigue teóricamente cada gobierno, cada sociedad organizada, que todas las personas disfruten de sus derechos y sus deberes, aunque esa es una noción un tanto moderna. Bueno, y tal como dice Aristóteles y yo les estaba diciendo, el hombre no puede ser concebido fuera de su relación con el Estado y su condición de ciudadano. Importantísimo. Bueno, y eso debido a nuestras características como ser social y luego de eso podemos hablar básicamente de nociones como el contrato social y de esas nociones que nosotros que ya hemos estudiado anteriormente en nuestra educación superior, bueno, no superior, media. Y bueno, básicamente eso, que tenemos que tener mucha conciencia del papel que tomamos cada uno de nosotros como miembros de la sociedad para poder entender esto. Y bien, ahora les presentaré un video, si me lo permiten, ¿verdad? Perdonen, pero... Oh, no. Disculpen. Bueno, ahora... ¿Cómo que les puedo?
construcción del conocimiento en ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe y ella es Ana. Estamos aquí para compartirte algunas cosas que aprendimos acerca de la ciencia social. Hola, Felipe, ya te he dicho para qué estamos aquí. Él es un ser muy social, bueno, como todos nosotros, los seres humanos. Ana y yo estamos estudiando el bachillerato como tú. Y el otro día nos pidieron en la escuela hacer una investigación acerca de la ciencia social. Al principio no sabíamos para qué nos serviría todo esto. Pero cuando avanzamos en nuestra investigación entendimos muchas cosas. ¿Verdad, Ana? Sí, ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, ahora comprendo por qué Felipe se comporta así. No, ya en serio, Ana. Es en serio, Felipe. Ahora entiendo que eres un ser social, que tratas de interactuar con otros seres humanos. Y a partir de tus experiencias has aprendido muchas cosas. Todo lo que aprendemos puedes analizarlo y expresarlo a otras personas, generando así más conocimientos. Espera, Ana. ¿Por qué no vamos más despacio y empezamos por el principio? Bueno, está bien. Entonces, primero, expliquemos los diferentes tipos de conocimientos que existen. Veamos esto. Hay conocimiento que no se adquiere ni por los sentidos ni por el intelecto, sino mediante la intuición. Por ejemplo, nuestra existencia no necesita ser demostrada o probada, solo sabemos que existimos. Cuando utilizamos los sentidos, adquirimos conocimiento sin necesidad de razonar, se obtiene de modo inmediato y directo. Al ver, al escuchar, al oler, al probar, al tocar. Otra forma de adquirir conocimiento es mediante el intelecto. Esta es la capacidad humana para comprender, razonar, entender lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando se hace de noche y la luna sale, la vista y los demás sentidos solo perciben eso, pero el intelecto sabe que la Tierra está rotando sobre su propio eje, aunque este no se pueda ver. Entender y saber que la Tierra gira sobre su eje y que por eso se hace de noche y se puede ver la luna, es adquirir la capacidad de comprender las cosas sin necesidad de razonar. Se obtiene conocimiento de modo inmediato y directo. A través de la intuición. Por cierto, las mujeres tienen más desarrollado este sentido. ¿Tú también lo crees así, Ana? No sé, ¿tú qué intuyes? Pues creo que muchas mujeres saben algo porque lo saben simplemente. Exacto, sin explicaciones. Aunque creo que hombres y mujeres podemos ser igual de intuitivos. Podemos llegar a una conclusión más precisa si buscamos más información. Bueno, pero ese es tema de otra investigación. Sí, mejor vamos a explicar ahora otro tipo de conocimiento. El conocimiento empírico. Este es el resultado inmediato de la experiencia y la observación de los hechos. Para entender mejor, acompáñenos a ver la siguiente captura. ¿Alguna vez se han quemado al tocar un objeto caliente? ¿O lastimado la mano por tocar una planta con espinas? La siguiente ocasión que se encuentren en situaciones como estas, ya saben qué evitar. Saben lo que sucederá, aun cuando no conozcan la explicación científica. Al ver el cielo nublado, se sabe que probablemente lloverá. O que durante la noche es cuando dormimos. Es un conocimiento adquirido por la experiencia, por los sentidos y la observación. Se adquiere de manera constante, dependiendo de lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero se puede transmitir de una generación a otra. Durante nuestra vida adquirimos un amplio conocimiento empírico por las diferentes experiencias que vivimos. Pero no hay que olvidar que las cosas que se aprenden están determinadas por el espacio en el que crecemos y por lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la ciudad aprendemos cosas distintas a alguien que vive en el campo. Entonces, ¿cómo le hace la ciencia para desarrollar el conocimiento? Pues para ello existe el conocimiento científico. El conocimiento científico tiende a hacer una serie de pasos para llegar a un resultado. Exacto, un método. Veamos la siguiente cápsula. Las palabras ciencia y conocimiento científico son utilizadas en nuestro lenguaje cotidiano, pero ¿en qué momento nos ponemos a pensar en lo que significan?
De manera muy simple, implican 3 cosas. Primero, recopilar conocimiento mediante observaciones. Segundo, la clasificación de conocimiento. Finalmente, la elaboración de ideas generales o principios. ¿Cuál es la diferencia con el conocimiento empírico? El ser humano, desde sus orígenes, ha sido un observador de la naturaleza. Esto lo llevó a establecer ciertos principios que, en su momento, calificó de conocimiento sin saber su explicación. Uno de esos conocimientos fue que la Tierra era plana y no tenía límites, lo cual tardó siglos en reconocerse como error. También estableció principios sobre la Luna, sus diferentes fases, la presencia de las estrellas y el Sol como una fuente de calor y luz. Aunque no se conocía la ley de gravedad, se sabía que todo lo que sube tiene que bajar, y que había diferencias entre algo vivo y algo no vivo. Todas estas generalizaciones obtenidas por observación fueron las primeras inducciones científicas de la raza humana. ¿Cómo se pasó de las inducciones al conocimiento científico? Primero, tenemos que definir qué es el conocimiento. La ciencia y el conocimiento tienen su origen en la necesidad del ser humano de entender y explicar el mundo que lo rodea. El conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto Y el objeto de conocimiento. y el conocimiento es resultado de esta relación. Como ya hemos visto, el primer paso en el conocimiento es la percepción mediante los sentidos. Después se intenta comprender el fenómeno. Se plantea una hipótesis, la cual se debe comprobar como verdadera o falsa. Al verificar la hipótesis, se genera un nuevo conocimiento. Así, el conocimiento científico diferencia del empírico en que busca la explicación e interpretación de los hechos o fenómenos. No se limita a la percepción, Los hechos se deben validar y comprobar. no es producto solo de experiencias personales. Tiene un sistema para llegar al conocimiento. El método científico. Hay lugares donde se realiza gran parte del conocimiento científico. Sí, se llaman centros de investigación. Los científicos que trabajan en los centros de investigación llevan a cabo cada paso del método científico. Vamos a conocer uno de ellos. Busca la explicación e interpretación de los Recién Estudios Avanzados se fundó en 1961 con la idea de hacer investigación científica básica, que es la fuente de la ciencia que posteriormente se aplica y se conoce como ciencia aplicada. El fuerte del CIEMPESTAB está en las ingenierías, en las ciencias exactas y en las ciencias del área biológica. Contamos con todos nuestros programas de posgrado. No tenemos licenciatura. El CIEMPESTAB básicamente es una institución que se encarga de preparar jóvenes en el campo de la maestría y el doctorado y en los campos de las ciencias experimentales. Como ya mencionaba anteriormente, las ciencias de la salud, las ciencias de la ingeniería y las ciencias exactas. Y un campo fuerte también es el de las ciencias sociales, particularmente en las investigaciones educativas y las enseñanzas de las matemáticas. El CIEMPESTAB cuenta con más de 650 investigadores y cada uno de estos investigadores cuenta con una o dos líneas de investigación. Y por lo tanto, podemos decir que nuestros laboratorios y con nuestros profesores tienen aproximadamente unas 1.200, 1.300 líneas de investigación en todas estas áreas que ya mencioné anteriormente. La filosofía del CIEMPESTAB está basada en la investigación científica básica. Sin embargo, esta investigación científica básica es
el pilar para poder aplicar posiblemente el conocimiento que se genera a ese nivel en situaciones de riesgo o situaciones en donde se demande una tecnología o la aplicación de la misma. Voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos el problema del H1N1, colaboramos con hospitales en la investigación de este tipo de virus. Y claro, a través del conocimiento científico básico y aportando el conocimiento del virus, se pudieron tomar las decisiones más adecuadas al respecto. Si alguien tiene el interés por conocer, por saber, por investigar, hipótesis, estas puede ser este caos. El método científico tiene varias etapas. La primera es plantear el problema. Supongamos que queremos hacer algo sobre la población de jaguares en México. Digamos que nos interesa conocer cómo ha cambiado la distribución de jaguares.
Bueno, muchas gracias Laura por la exposición. Creo que por los problemas vamos a terminar aquí. Si hay más dudas pueden preguntar como acaba de ser ella en el foro. Solamente falta especificar el foro, si el 1, 2 o 3. Pero gracias por todo y que no sé si los agradecimientos de la tutora. Todavía no se escucha. Lo que también podemos hacer es poner ese resumen en el foro. Poner un pequeño resumen en el foro y aclarar las dudas. Solamente por favor especifique el número del foro y como ya quedó claro ahora a las 6 de la tarde estará habilitado.